en Mateo, en el capítulo 17, donde es el encuentro de Jesús camino a ese culmen donde Él tiene una misión. Y la misión entregada por el Padre, donde como que en ese encuentro que tiene en la compañía de sus tres amigos y apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y lo otro está en que el encuentro que tiene con Moisés y Elías. No, vamos a escuchar el mensaje y de ahí vamos a pedirle al Espíritu Santo para ese discernimiento, porque este es un tema muy, muy profundo, muy del Señor, ¿no? Y vamos a escuchar porque creo que a todos nos va a hablar Dios en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaba del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, bendito sea este mensaje donde podemos ver en este encuentro en el monte Tabor, donde Jesucristo camina con Pedro, Santiago y Juan y vienen a su encuentro Moisés y Elías. ¿Qué significa este encuentro? Miren, si nosotros podemos hacer un resumen de todo, podríamos ver que allí encontramos todo el Antiguo Testamento, encontramos las profecías que se cumplen en Cristo y el Nuevo Testamento. Podemos ver en el Nuevo Testamento en Moisés, que es el que lleva las tablas, la palabra de Dios, los mandamientos, ¿no? Y en el profeta Elías podemos ver todas las profecías, ¿no? O sea, este es un cuadro donde Dios nos presenta todas las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento respecto del Mesías, respecto del Cristo, respecto del Salvador. Ya nosotros tuvimos un primer encuentro de salvación en Moisés, pero fue una salvación, no de la opresión del hombre por el hombre. Pero lo que esperaba el pueblo era verdaderamente un libertador, pero el pueblo tenía una idea de un libertador político que los iba a libertar de la opresión que tenía con Roma. Pero cuando llega Jesús verdaderamente, Él es el que viene a libertarnos ya no de la opresión del hombre por el hombre, sino viene a libertarnos de la opresión
interior que nosotros tenemos, de esa opresión del pecado, de esa opresión de culpa, de esa opresión de cadenas que pueden estar arrastrándose, por eso es que la palabra de Dios dice, Él carga con todas nuestras dolencias, ¿no? Y por sus llagas hemos sido sanados. O sea, Jesús viene y paga toda nuestra deuda. Y nosotros somos libres en Cristo. Entonces vemos a Moisés y a Elías en todas esas profecías del Nuevo Testamento y la liberación del pueblo de Israel. Y vemos en la otra parte a Jesucristo como el centro de la historia. Por eso cuando nosotros decimos el centro de la historia, es la razón por lo cual los libros de historia, ¿no? Y todo cuanto nosotros hablamos de una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Como que Jesucristo, el Señor, viene a partir la historia. Jesucristo viene, en Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Y si vemos una mirada a la derecha, Pedro, Santiago y Juan. ¿Qué significa Pedro, Santiago y Juan? Son los apóstoles, son los que van a llevar la buena nueva, lo que Jesús hizo, asume el pecado, su muerte, su resurrección, la proyectan sus apóstoles, el Nuevo Testamento. O sea, nosotros somos esa nueva, pertenecemos a ese Nuevo Testamento, a esa nueva alianza que es Jesucristo el Señor. Entonces, cuando ahora, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, en la palabra de Dios dice, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Está caminando en el quien se cumple toda la historia, todas las profecías en Jesús, y camina con ese Nuevo Testamento que son Pedro, Santiago y Juan. Nosotros somos ese Nuevo Testamento. Dice, y los lleva a un monte alto. ¿Qué significa que Jesús lo lleva a un monte alto? Vemos nosotros a los profetas, vemos a Jesucristo y vemos a los apóstoles. Estamos viendo toda la historia de Israel y estamos viendo la historia de todos los tiempos que la sitúa en lo más alto. El monte, lo que habla la palabra de Dios, ese monte alto, ¿no? Que es el monte Tabor, es el lugar de encuentro de Jesús con todos aquellos que somos salvados, con todos aquellos que verdaderamente le seguimos al Señor, con todos aquellos que nosotros queremos encontrarnos directamente con Él. Entonces, ese monte alto es la cúspide, la cima a la cual Jesús quiere que nosotros aspiremos a llegar. Es la salvación, es el encuentro con nuestro Dios. Y decía, ahora, miremos lo que Jesús nos regala en esta hora, es un pedazo de cielo. Jesús nos hace ver en este encuentro de toda esta, podemos decir que toda la Biblia está reflejada en ese monte Tabor. Toda la Biblia está reflejada en esa plenitud. Cuando habla de un monte alto, está hablando de la plenitud de la altura, ¿no? Divina, de una altura espiritual, de una altura donde el Señor quiere que nosotros lleguemos para tener el encuentro con Él. O sea, este es un preludio, este es un adelanto de lo que verdaderamente es nuestra vida en el más allá, que no la conocemos, pero por fe creemos que hay una vida eterna en Jesucristo. Ahora dice, miren lo que sucede en ese monte alto, en la cúspide, en lo alto, ¿no? Dice, a la vista de ellos, o sea, cuando habla a la vista de ellos, es lo que nosotros en algún momento de nuestra vida, porque la muerte es un paso a la vida eterna, momento de esa vida eterna, vamos a contemplar lo que lo que Jesús nos está mostrando a la vista de ellos. Dice, su aspecto cambió completamente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesús viene del Padre, viene de Dios, y Él es nuestro Dios, porque viene de Dios. El Espíritu Santo se engendra en las entrañas de María Santísima y nace Jesucristo como verdadero hombre, sin dejar ni perder su divinidad. Y esa divinidad la muestra en este momento aquí
en este monte Tabor, en el monte más alto. O sea, cuando Dios habla del monte más alto, no hay nada más alto que nosotros podamos aspirar después de Dios, no lo hay. Entonces, sucede que su aspecto, dice, cambió completamente el de Jesús. ¿Por qué? Porque se muestra como la divinidad, como la deidad, se muestra como Dios. Se está mostrando a sus apóstoles para que verdaderamente crean, sepan y se proyecten en ese Nuevo Testamento y puedan llevar la buena nueva. Su cara, dice, brillaba como el sol. Y eso está en el Antiguo Testamento. Cuando habla de nuestro Dios, habla que la luz del Señor es 1000 veces más brillante que el sol. Los números en la Biblia no es algo matemático, sino es una expresión de mensaje. Dice, su cara brillaba como el sol y su rostro, su ropa, se volvió blanca, fulgurante, dice, como la luz. Entonces se pueden imaginar, cuando nosotros levantamos nuestros ojos al sol y está en su plenitud el sol, como que nos empaña y esquivamos la mirada porque es tan intensa la luz. Entonces eso es lo que nos quiere mostrar cómo Jesús se presenta ahí a sus apóstoles, preferencialmente a sus apóstoles, porque ya Moisés y Elías conocen de Jesús. Entonces, el brillo de su rostro era como el sol, ¿no? El resplandor que saldría del Señor, y su ropa se vuelve blanca, fulgurante como la luz. Dice, enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces los apóstoles era una nueva experiencia para ellos. Todo lo que había hablado el Señor, ¿no?, se plasma en ese instante. Dice, entonces Pedro, yo creo que cualquiera de nosotros, ¿no?, emocionado, quisiéramos ya vivir y estar en ese momento, quedarnos en ese pedazo de cielo que estamos viendo. Dice la palabra de Dios. Pedro tomó rápidamente la palabra y le dijo, Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Cómo le miraría el Señor? ¿Con qué ojo de dulzura lo miraría el Señor, no? Porque no era la misión quedarse en el cerro, sino que el cerro es la expresión de lo más alto a que quiere que nosotros aspiremos a llegar. Entonces, estaba Pedro, dice, todavía hablando, cuando una nube, dice, luminosa, los cubrió con su sombra. ¿Qué significa la nube luminosa? Miren, hermanos, muchos preguntan, a veces nuestros hermanos separados nos dicen, a ver, ¿a dónde dice la Santísima Trinidad? Muéstrame en la Biblia. Y nosotros podemos ver tantas veces esta Santísima Trinidad, ¿no?, pero que intrínsecamente se muestra en la palabra de Dios. Miren, el Padre hablando, la presencia de Dios, dice, y el Espíritu Santo, escuchen lo que dice acá, ¿no? Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Padre, Hijo y la sombra que cubre, ¿no?, en ese momento es el mismo Espíritu Santo de Dios. Este es mi Hijo amado. Ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. ¿A dónde está la Santísima Trinidad? Contemplémonos, no con los ojos de lectura, sino con los ojos del Espíritu, que son los ojos de la fe, que contemplan verdaderamente el mensaje que quiere darnos Dios a nosotros. Esa nube luminosa cubrió con su sombra, dice. Entonces, vamos a hacer un paréntesis con el permiso de Jesús para irnos donde su mamá. ¿Qué sucedió con María Santísima cuando el arcángel San Gabriel se presenta donde María? Dice, ¿no?, y la invita para que sea la madre del Señor, la madre de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que la sombra del Espíritu Santo cubre ese momento. ¿Qué sucedió con Moisés cuando estaba en la tienda reunido con sus 70 discípulos?
Dice, y una nube desciende del cielo y los cubre. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Dios se iba a la tierra prometida y los enemigos, ¿no?, de este plan de Dios iban detrás del pueblo elegido de Dios, del pueblo de Israel? ¿Qué sucedió? Dice, de día columna de nube y de noche columna de fuego. ¿Qué vemos siempre? El Padre envía la luz del Espíritu en nube, en fuego, y siempre va a estar ahí la presencia de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en el bautismo de Jesús? La voz del Padre, este es mi Hijo. Desciende el Espíritu en forma de paloma y el Hijo y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros siempre podemos ver la presencia de esta Santísima Trinidad. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa cubrió con su sombra. Escuchen ahora. Y una voz que salía de la nube, escucha, la voz salía de la nube, es la voz, ¿no?, que lleva el Espíritu Santo de Dios. Le dice, una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que sale de la nube y dijo, señala a mí Jesús, a nuestro Señor, le dice, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Ahora viene para todos nosotros, escúchenlo. Entonces nosotros tenemos que escucharlo al Señor. ¿Y qué sucede con los que estaban en su entorno? Dice, al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. ¿Qué sucedió con Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente? Cuando vio la zarza ardiente, que no se apagaba, y sale la voz de esa zarza ardiente, que es porque Dios es espíritu, y sale la voz. ¿Qué hizo Moisés? Se postró al suelo de miedo. Se cayó un santo temor que se apodera de ti, porque es la presencia del mismo Dios. O sea, ¿qué está sucediendo en este monte Tabor? Jesús nos está mostrando un momento de su gloria en el cielo, un momento de lo que es su divinidad. ¿Y qué hace el Señor cuando nosotros tenemos miedo ante esa divinidad? Nos toca y nos dice, levántense, no tengan miedo. De verdad que es para ponerse, ¿verdad, hermanos? Es verdad, para ponerse a los pies del Señor y hacer lo que hizo aquella mujer que le ungió con un perfume de alabastro. Le besaba los pies del Señor, lloraba con sus lágrimas, dice, y con sus cabellos los limpiaba sus pies. ¿Cómo le habrán quedado sus pies brillando del Señor con las lágrimas de aquella mujer y con sus cabellos que los limpiaba, ¿no? Como dice el Señor, no necesitó una jofaina, ni una toalla, ni un manto, sino fue su propio cuerpo el que le lavó los pies a través de sus lágrimas, y fue sus propios cabellos que secaron los pies, ungiéndolo al Señor con perfume y aceite. Bendito sea, ¿no? Entonces ese santo temor se apodera de Pedro, Santiago y Juan. Al oír la voz, Pedro, Santiago y Juan, los discípulos, se echaron al suelo así, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, dice, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más, solamente a Jesús. ¿Qué significa? Jesús nos dice, yo no los dejaré huérfanos. ¿Qué significa un huérfano? Un huérfano es el que está desamparado, que no tiene amparo, que no tiene apoyo, que no tiene respaldo, que no tiene una seguridad en quién puede él sujetarse. Pero el Señor dice, yo no los dejaré huérfanos. Cuando Él asciende a los cielos, el Señor, dice la palabra de Dios, que aún todo lo que habían visto, había todavía incredulidad en el corazón de los hombres. Es por eso, por esa incredulidad de los que aún siguiendo al Señor había incredulidad, cuanto más aquellos que no han visto nada, que no han leído la palabra de Dios y que solo, así como dijo Job, yo solo te conocía de a oídas. ¿Saben qué? ¿Saben lo que pasa? Es de que muchas veces
incluso en nuestras comunidades de oración. Hablo de las comunidades de la Renovación Carismática Católica a la cual yo pertenezco. En las comunidades de oración muchos se van, entran, escuchan y se van. Pero ¿cuánto a veces nosotros podemos conocer al Señor a través de su palabra, a través de la oración donde el Espíritu Santo entra y te habla? ¿Cuántos podemos nosotros llenarnos de ese Espíritu y recibir los dones, carismas, gloria y poder de Dios para actuar con el poder del nombre de Jesús y derribar cualquier acción del mal? Este es el Monte Tabor. Entonces, algo maravilloso que está ocurriendo en este momento y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta o por ignorancia o por desconocimiento no lo sabemos. Pero para que sepas, tú que estás en tu casa y que no estás en una comunidad ahorita, sino que estás en tu casa, quizás sentado, acostado o de repente tomándote un café, no sé cuál será, pero hay personas que sí pueden estar así completamente abiertas a la palabra de Dios, al mensaje del Señor. Y te pierdes algo maravilloso por el desconocimiento. Jesús dijo muy claro, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. Ahora yo te pregunto, hermanos, una pregunta de exhortación, una pregunta que te cuestiona en el nombre del Señor. ¿Cuánto crees tú en este momento que ahí está Jesús contigo? Entonces tú me dices, hermano Hugo, pero yo estoy solo, yo estoy sola. Sí, y yo también estoy solo, pero hay una comunicación, estamos tú y yo, estamos los dos. Y dice el Señor, donde hay 2 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, si tú crees esta palabra de Dios, créelo que Jesús está ahí. Créelo que el Señor también quiere hacer en tu casa un monte Tabor. Hermana Marita, hermana Blanca, hermana Jennifer, todos mis hermanos que están en estas benditas redes sociales, créanlo. Pero por el amor de Dios, créanlo que aquí en tu casa entró Jesús. ¿Sabes por qué? Porque tú se lo permitiste. Porque tú prendiste este momento tu monitor, quizás sea de tu celular, de tu laptop, ¿no? O de tu tablet. Y no es la tablet, ni el televisor, ni el celular el que permite esto, sino tu disposición que tú tienes de abrirle el corazón a Dios y permitir que Cristo entre en tu casa. Y en esos miedos que tú tienes, ¿qué hace el Señor? Dice la palabra de Dios, Jesús se acerca y te toca y te dice, levántate, no tengas miedo. Qué palabra tan poderosa de Dios. Yo escuchaba ayer una oración donde decía, Señor, tengo miedo. Y el miedo no es un pecado, ni el miedo, sino que el miedo es algo que es humano. Y Dios lo sabe. Sabiendo Dios que en nuestra vida tenemos miedo, que se muera mi esposo, que se muera mi esposa, que se vaya mi hijo, que me falte plata, que me boten de la casa, que no pague esto. Tenemos miedo a la vejez, tenemos miedo a que no me enferme. O sea, quizás estamos llenos de miedos, pero el Señor en esta hora pone su mano en tu hombro y te habla, como esta noche te ha dicho, no tengas miedo. Yo creo que te vayas con este mensaje y deja que Dios permita en esta hora hacer de ti, esta hora, el monte Tabor, aquel monte que nosotros necesitamos verdaderamente, un monte donde necesitamos verdaderamente de la presencia verdaderamente de aquel Dios que lo necesitamos en nuestra vida, de aquel Dios que lo necesitamos, hermanos, para poder
resarcir todas aquellas cosas que nos hacen daño. ¿Cuánto le necesitamos al Señor? ¿Cuánto necesitamos a Dios? ¿Cuánto le necesitamos a Dios? Quizás un poco, quizás mucho. Yo diría que a Dios le necesitamos todo. A Dios le necesitamos todo. Y si a Dios lo necesitamos todo, tenemos que entregarle todo. Miren, hermanos, yo les quiero hacer una confesión de mi vida y de lo que estoy pasando. Quizás no la pueda estar pasando bien en este momento. Quizás mis hijos no estén en la plenitud que yo quisiera que estén. Quizás mis hijos no están como yo quisiera o como yo hubiera querido verlos. Porque ellos crecen y cada uno tiene sus derroteros, cada uno tiene sus propias decisiones. Pero ¿qué hice? ¿Qué hicimos con mi esposa? Hay algo que aprendí en mi vida. Algo que yo no puedo cargar, agarro y se lo entrego a Dios. Señor, yo no puedo con esto, te lo entrego. Y cuando tú le entregas algo a Dios, confía que Dios lo recibe en sus manos y Él tiene poder para transformarlo en lo que tú le pidas. Pero ¿sabes lo que le agrada a Dios? Que tú le creas. Dice Santiago que hasta los demonios creen en Dios. Pero no se trata de que nosotros creamos igual que los demonios, sino que le creamos a Dios. El creerle a Dios significa que nuestra fe no solamente es creer, sino confiar. Hermanos, todos los que estamos aquí, yo les puedo preguntar, hermanos, ¿tienes fe? Y todos me van a decir, sí, hermano. Pero cuando pasa algo en tu hogar, cuando ves que en tu trabajo va a haber una selección para depurar gente, porque son 20, dice, van a quedar 7, de los 20 quedan 7, comienzas a temblar de miedo. Entonces tú, si le has dicho, Señor, mi trabajo está en tus manos, olvídate del miedo, porque ya tu trabajo está en tus manos. Y si te botaron de ahí, te sacaron por excedente, ten la plena seguridad que Dios tiene algo mucho más grande que te espera. Ese es tu Dios. Efesios 3:20 dice, ¿no? Bajo el poder de Dios dice que nosotros podemos pedir y anhelar tanto, pero que Dios puede darte mucho más de lo que tú pides o imaginas. O sea, tú le estás pidiendo algo a Dios y el Señor, como es un Dios generoso y nadie le gana en generosidad, siempre tiene preparado algo mucho más grande de lo que tú pides. Eso es Dios. Ese es el Señor. Eso es lo que hace nuestro Dios en nuestra vida. Entonces, de la forma que tú le dijiste, Señor, te entrego mi trabajo y así te saquen del trabajo o te ascienden o crecen algo, pero ten la plena seguridad que Dios nunca te va a abandonar. La promesa de Dios, la más firme, la más fiel, es aquella que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Hermano, yo les decía que cuando Jesús asciende a los cielos en presencia de sus apóstoles y dice, y muchos que no creyeron, el Señor les dijo en ese momento, en el último momento de su ascensión, yo no los abandonaré, yo estaré con ustedes. El Señor les da poder en su nombre para que hagan todos. A mí como me apasiona ese, ¿cómo se llama? Ese mensaje que Jesús tiene en el Evangelio de San Juan, ¿no? En el Evangelio de San Juan, cuando el Señor prácticamente hace una promesa de locura. Es una promesa que el Señor nos hace, pero de locura, ¿no? ¿Y cuál es esa promesa que el Señor nos hace? Dice, crean, dice el Señor, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí.
crean esto. Dice, o si no, créanlo por las obras mismas. Escuchen lo que dice el Señor. Y esto grábatelo para toda tu vida. Juan 14:12 dice, en verdad les digo, el que crea en mí. Entonces, ¿qué está pidiendo el Señor? Una condición. Dios nunca nos condiciona, pero esta vez nos pide una condición. El que crea en el Señor, el que crea, el que confíe. Hermano, si Dios hizo cielos y tierra, hizo tantas cosas maravillosas, ¿cómo no va a poder sanar una pequeña enfermedad? ¿Cómo no te va a acrecentar en cosas que tú crees que no puedes tú desarrollarla? Pero la locura de Dios está en este mensaje, y anótalo, hermano. Juan 14, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12 y siguiente. Escuchemos lo que dice acá. Esto es poderoso. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús quiere que nosotros vivamos un monte Tabor siempre, que nosotros vivamos ese momento en cuando Él se presenta como verdaderamente como Dios, como la luz, dice, resplandecía en Él. Dice, todo su rostro, su cuerpo, todo emanaba luz. Entonces, en verdad le digo, el que crea en mí, escucha esta locura, hará las mismas obras que yo hago, Dios mío. Ahí sí que como que nos entra un santo temor. El que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Entonces yo te pregunto, a ver, hermanos de las redes sociales, ¿qué milagros te acuerdas de Jesús? Multiplicación de los panes, ¿qué más? Caminó sobre las aguas, sanó enfermos, a la mujer encorvada la enderezó, tantos milagros que hizo Dios, ¿no? A la niña de Naín que iba en el camino de Naín, ¿no? Estaba en el féretro, en su ataúd, la levanta, comienza a caminar. Vemos a la otra niña, Talita Kumi, también la levantó de la muerte, a Lázaro, tantos milagros. Pero hoy día el Señor dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Crean esto, dice el Señor. Crean esto, versículo 11, capítulo 14 de San Juan, versículo 11. Crean esto. ¿Por qué no dice el Señor que crean esto? Que crean todo, que el Padre y el Hijo es uno, es una unidad, es la misma esencia divina. O si no, créanlo por las obras mismas que yo hago. Entonces, cuando nosotros ya creemos que el Padre y el Hijo están y que Dios ha hecho todo el universo y todo lo visible y lo invisible, dice, ya creen eso, ahora escúchenme, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Esa es la locura de Dios. Entonces, si Cristo hizo todo, yo les quiero hacer un pequeño testimonio, quiero contarles, ya lo he contado en una jornada, y quiero contarles que estamos en el Día de la Madre, habíamos organizado a todas las madres, ¿no? A hacer una reunión, y entonces, cuando ya estábamos, después de la asamblea, fuimos a compartir alimentos. Vine mi hermana, me acuerdo de mi hermana Luzmila, hermanito Hugo, le damos medio vasito de chicha morada porque no va a alcanzar. Le digo, ¿y por qué vas a dar medio vasito? Si esta es una fiesta del Señor. Dios ha permitido, nosotros hemos orado y Dios lo ha consentido. Dios quiere, no puede faltar. Dijo Elías, no, el aceite no faltará, ni la harina tampoco. Y Dios provee. Jesús multiplicó de 2 panes y 5 peces, hizo comer a más de 5,000 gentes. Entonces la oración fue así. Le dije, hermana, trae el balde de chicha, que quedaba un poquito de... Vamos a orar. Esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor. No es el hermano Hugo ni nadie, sino en Jesús, en su promesa. En verdad, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. La oración fue esta, hermanos. Señor Jesús, esta reunión tú la has propiciado y nosotros nos sentimos gozosos. Te pido, Señor, que esta chicha morada
así como convertiste 2 panes y le diste de comer a multitudes y sobró, yo te pido, Señor, en esta noche, que esta chicha morada se multiplique, que se reparta vasos llenos y sobre. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Diga, hermana, reparta. De verdad, se los digo, hermano, como un testimonio de fe. Y la hermana servía como que quería servir medio vaso. Hermana, vaso lleno. Sirve. Hermanos, y comenzó. Y eran unos vasos grandes. Como de medio de esos vasos grandes. Y comienza a servir a todo el mundo. Hermanos, terminó de servirle a todititos y quedó todavía, vaciaron, todavía quedó una jarra grande, la vació el balde y quedó una jarra grande. Y me acuerdo siempre de la hermana Maye, me dice, hermanito Hugo, quiero tomarte esta agua, por esta chicha, porque esta chicha es agua de milagro de mi Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dudar de alguien de que mira tu cuerpo, la perfección del cuerpo que hasta ahora la ciencia no termina de estudiarlo? ¿Cómo podemos dudar del Señor con todos los milagros que ha hecho, en ese hecho de los apóstoles, que por el nombre santo de Jesús, yo les digo, hermano, yo sí puedo decirles que he visto muchos milagros de Dios. Miren, y ahí no termina la locura de Dios, porque cuando termine el Señor dice, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Dice, y ahora como voy al Padre, las harán aún mayores. O sea, todo lo que hizo Jesús, si nosotros creemos, podemos hacer cosas mayores. Dios mío, esto es terriblemente así, como que entras en un santo temor y como que esto a veces no es que te debe debilitar, sino que debe fortalecer tu fe y confiar con tu enfermedad, que se convierte en sanidad, con tu hijo que está en drogas, que se convierte en una persona completamente sana, con aquel que está arruinado en una persona próspera. O sea, tantas cosas que Dios puede hacer, pero tenemos que nosotros creer y confiar en Él. Amén, hermanos. Amén. Entonces, esto es el mensaje, ¿no? El mensaje. Ya vimos, así recapitulando, en ese monte Tabor, Moisés y Elías son todo el Antiguo Testamento, Jesús en quien se cumplen todas las profecías, Pedro, Santiago y Juan son los apóstoles del Nuevo Testamento y nosotros somos ese Nuevo Testamento. Nosotros somos aquel faro que alumbramos pero con la luz de Cristo. Entonces, ese es esa es la nueva visión evangelizadora. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, ¿no? en esta hora y darle gracias por todas estas manifestaciones de verdaderamente de su amor, ¿no? De aquel amor que nosotros necesitamos. Yo te digo, yo en este momento no puedo decir que la estoy pasando de maravilla, pero mi confianza es en el Señor, que creo que todo se va a restaurar, que yo creo que el Señor va a hacer las cosas nuevas. Yo creo que el Señor transformará completamente a mis hijos. Yo creo que nuestra vida es del Señor y a Él venimos de Él y a Él volvemos. Si volvemos al polvo, no nos quedaremos en polvo, porque dice el Señor de que volveremos. Hermano Hugo, su micro, hermano Hugo, no se escucha muy bajo. Ya, entonces dice el Señor que resucitaremos con un cuerpo glorioso, tan similar que el de Jesús el Señor. Por eso vamos a darle gracias a Dios en esta hora, que nuestro Dios nos permita enviar su Espíritu para poder entrar a la presencia de Dios. Yo te pido, hermano, donde tú estés, que tengas la plena confianza que Jesús está ahí y que todo cuanto hay en tu corazón, súplicas, necesidades, se lo pongas al corazón de María Santísima para que ella desde su santo corazón se lo presente a su Hijo Jesús.
María también nos dice, hagan lo que mi Hijo les dice. El Padre también nos dice, nuestro Dios, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Señor Jesús, aquí a tu presencia, Señor, estamos rodeados, Señor, de tu nube, Señor, de esa nube que es tu Espíritu Santo, Señor, y que tú nos hablaste desde esa nube, Dios. Hoy te pido, Señor, que este Santo Espíritu que brota de tu Santo Corazón llegue a cada uno de los hogares de mis hermanos que están ahorita compartiendo, Señor. Que se comparta, Señor, tu palabra, Señor, a aquellas personas que no te conocen, Señor, y que quizás vivan en aflicciones porque no te conocen, Dios. Oh Jesús mío, te pido, Señor, que así como tocaste, mi Señor, el hombro de tus apóstoles, también toques las cabezas de todos mis hermanos que están aquí, Señor. Cures en tu nombre, Jesús, toda enfermedad. Sanes enfermedades de claustrofobia, Señor. En el nombre de Jesús sean disipados, Señor, todo espíritu de claustrofobia. En el nombre santo del Señor. Todo espíritu de miedo, en el nombre de Jesús, salgan en el nombre de Jesús y se vayan a los pies de la Santa Cruz. Que todo espíritu, Señor, de avaricia, salga, Señor, de los corazones y se vaya a los pies de tu Santa Cruz. Que toda acción de soberbia, Señor, sea arrancada de nuestros corazones, Dios, y se vaya a los pies de tu Santa Cruz. Saca, Señor, de nuestros ojos aquello que nos impide mirar, Señor. Que podamos ver, Señor, verdaderamente con los ojos del Espíritu, Señor. Limpia, Señor, los tapones, mi Señor, que tenemos en nuestros oídos carnales y danos oídos espirituales para escuchar tu voz, mi Señor. Camina Jesús delante de nosotros y muéstranos tus huellas, mi Señor, para ir tras tus pisadas, porque tú eres el camino, Señor. Ven en nuestro auxilio, Señor. Siento en mi corazón que hay una mujer que llora intensamente porque se siente tan sola. Y muchos corazones están clamando a Dios y el Señor está enjugando lágrimas. Y esas lágrimas vertiéndolas como bendición para vuestras vidas, dice el Señor. Gracias, Dios, por esta hora de misericordia. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Acoge, Padre Celestial, todas las súplicas de todos nosotros, todas nuestras necesidades, y desde el corazón inmaculado de María Santísima, tu elegida, lo presentamos al corazón de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Y como tú nos dijiste, Señor, en esta noche, tú nos hablaste, Dios. Tú nos hablaste, Dios, en tu palabra, que creyéramos en ti. Y todo lo que tú hiciste, nosotros también lo podríamos hacer. Hoy día lo pedimos en tu nombre, Jesús. En tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Y que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga por esta hora maravillosa. Amén. 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 Gloria a Dios.